Bien, últimos minutos y último bloque de Fórum y ya estamos en contacto con el contador Daniel Gili, el titular de la cartera de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, para hablar de la presentación del presupuesto que ha hecho el Ejecutivo, como le corresponde ante el Consejo de Representantes, al finalizar el mes de octubre de cada año. Y en esta ocasión, una de las cuestiones más interesantes para conversar con Gili, y que le vamos a preguntar ahora directamente cuando lo saludamos, es cómo se confeccionó el presupuesto en medio de esta pandemia, ¿no? Contador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Santiago? Bien, contador, ¿cómo hicieron para elaborar el presupuesto teniendo en cuenta que hoy hay una reducción en los impuestos, hay una necesidad de mucha ayuda social, hubo muchos cambios de partida a raíz de la pandemia? ¿Esto se tuvo en cuenta o se va a ir modificando en base a cómo transcurra la pandemia en el 2021? Bueno, durante el año 2020 ocurrió un hecho inédito, inédito en la historia contemporánea de la humanidad, ¿no? Alguna vez ya hubo otras pandemias, ¿no? La que más recuerda a la gente, la gripe española del 1918-1920. Realmente era algo impensable en una administración. Nosotros, el gobierno de Carlos Paz Unido, siempre tuvo la premisa de ir generando alguna reserva. Eso nos permitió sobrevivir, yo diría que bastante bien en esta situación. Y bueno, hemos logrado consensuar acciones con los contribuyentes que se acercaron a pagar, con nuestros proveedores que aceptaron una demora en los plazos de pago. Debimos suspender la obra pública, debimos tomar diversas acciones, por todos conocidas, de un plan especial de pagos muy beneficioso para el contribuyente, atento a que el municipio necesitaba recursos. Debimos apoyar al sector que es nuestro sector productivo, que es el sector turismo, posponiendo vencimientos, otorgando prórrogas que llegan hasta marzo de 2021, lo cual para nosotros significa un diferimiento de recursos muy importante, de alrededor de 50 o 60 millones de pesos en esta primera etapa. Y debimos transitar todo eso redireccionando el gasto que tuvimos en esa obra pública, que la hemos recomenzado ahora porque era más oneroso dejar que la obra que ya estaba realizada se deteriorara que hacer un esfuerzo y terminarla. Tenemos ahí 6 o 7 obras muy importantes que se detuvieron en el tiempo duro de la cuarentena y han recomenzado ahora, como son la electrificación del lote H, el tramo de vinculación, las veredas de la Costanera y Garayzábal, la construcción del CIM de Barrio Miguel Muñoz. Es decir, eran obras que debieron suspenderse y ahora están, digamos, realizándose, continuando su ejecución. Para 2021, normalmente un desafío para elaborar un presupuesto en este país, desde hace muchos años, desde casi todos los años, es complejo, porque el contexto económico nos provee de un grado de incertidumbre difícil de resolver, ¿no? Con un elevado grado de probabilidad. Lo es aún más. No sabemos cómo continúa, no sabemos cómo va a ser la normalidad que viene, entonces fue en grado extremo más complejo. No obstante ello, el intendente no quiso solicitar prórroga en la presentación y en cumplimiento de la Carta Orgánica, el viernes 30 presentamos nuestro proyecto de presupuesto. Un proyecto acotado, pero ambicioso en sus objetivos, orientado hacia la salud pública, por supuesto, desarrollo social, seguridad, que siempre demandan los vecinos, y por supuesto que lo que es desarrollo urbano ambiental, que conlleva la realización de obras y básicamente la prestación de servicios, es quien se lleva la mayor porción del presupuesto. Gili, le pregunto, permítame, buenas noches, Andrés lo saluda, específicamente sobre la tarifaria. ¿Cómo se va a adecuar a estos tiempos, digamos, con reducciones importantes? ¿Qué consideraciones hay? Nosotros estamos trabajando en la tarifaria, nuestro presupuesto ha sido pensado ya para una tarifaria que busque una adecuación, pero digamos, ya hace varios años, por lo menos 5, que venimos relegando esa posibilidad de adecuar la tarifaria
al nivel de precio de la economía. Eso no es gratis, ¿no? Porque demora el crecimiento que todos esperamos para la ciudad. En la medida que nuestros recursos no acompañen el crecimiento del nivel de precio de la economía, digamos, nos vamos a ir demorando en la realización de obras. Claro. No queremos dejar a la ciudad sin servicios y sin obras, así que hacemos ingentes esfuerzos. Se va generando un aprendizaje, un entrenamiento para generar ese efecto multiplicador que el recurso necesita. Estamos trabajando en la tarifaria, no vamos a recuperar seguramente, les repito, el grado de inflación que deberíamos adecuar en el tributo, porque ningún sector va a poder, ya hace algunos años que los sectores no pueden adecuar su recurso al nivel general de precio de la economía. Hay un deterioro en la economía que es muy grande y es estructural, ¿no? Y no ya existía antes y con la pandemia va a ser más complicado aún. Una consulta, Gili, para ser concreto. Por ejemplo, una cuenta de industria y comercio mínima pagaba antes de la pandemia más o menos 1.500 pesos, eso se redujo ahora a 300, 400 pesos, 500, algunos que están pagando ahora. El cálculo que se va a hacer en la tarifaria es con ese monto de 1.500 y se va a continuar la reducción si continúa la pandemia, o se ha hecho un cálculo nuevo ya con la tarifa reducida. Nosotros lo que tenemos es suspensión de mínimos ahora, sí. Es decir, no ha realizado ninguna actividad, digamos, no paga, o sea, no le estamos cobrando el mínimo. Claro. Eso significa decir, paga por la actividad que ha desarrollado. No tenemos una reducción ni en las alícuotas ni en los mínimos. Tenemos una suspensión de mínimos y es hasta el periodo de diciembre. Nosotros vamos a trabajar sobre los valores normales de la tarifaria. Después veremos qué ocurre a partir de enero con la situación sanitaria de la población. Nosotros esperamos... Sí. Permítame cerrar porque nos queda un minuto específicamente y le pregunto, volviendo a lo que usted mencionaba anteriormente, ¿va a haber una paralización, al menos en cuanto a la proyección de obras estimada en este segundo año, para el año próximo, el segundo año, casi tercero de la gestión Gesteira, por estas circunstancias? No, nosotros hemos planificado una obra pública muy importante, básicamente en lo que es agua, en lo que es cloacas, en lo que es saneamiento del lago. Tenemos previsto y se vienen gestionando ya desde este año recursos de extraña jurisdicción para afrontar estas obras. Esos recursos que se vienen gestionando son de 788 millones, lo que se ha presupuestado en el plan de obras, más 425 millones con recursos propios. En total hay 1.213 millones previstos de obra pública. Nosotros presupuestamos y después vamos a ver el comportamiento de los ingresos, pero no podemos quedarnos quietos esperando o viendo cómo se desarrolla la situación de la pandemia. Nosotros vamos planificando hacia el futuro porque no podemos privar a Villa Carlos Paz de la infraestructura que necesita. Doctor, contador, perdón, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tanto hablar con doctores durante el programa nos confundimos al final. No, bueno, a ver, algunas cosas que dice interesante, Gili. Las tarifas van a ser normales y después veremos qué pasa, para que aquellos, decía recién en un tecnicismo, es decir, no cobramos los mínimos, en realidad, por eso yo le preguntaba, el que estaba pagando 1.500 pasó a pagar 500, es concreto eso. Bueno, pero va a ser tarifa normal a partir de diciembre, verán después si vuelven a descontar esto. Y esta importante inversión en obra pública, ¿no? Que a pesar de la pandemia se sostiene en el presupuesto, después veremos si se lleva a cabo. Bien, punto final de esta edición de Fórum, nos vemos el martes que viene. Gracias por estar ahí, adiós. Chau.